Capítulo 3. La incertidumbre. Los días después de lo que dije fueron extraños. Algo había cambiado. Y aunque seguíamos viéndonos como siempre, ya no podíamos ignorarlo. Y me preguntaba si había hecho bien en decirlo. Cada vez que nos mirábamos, había una distancia que antes no existía. Habíamos cruzado una línea invisible, y ninguno de los dos sabía cómo manejarlo. En lugar de hablar, comenzamos a evitar ciertas miradas, como si no tuviéramos el valor de enfrentarnos a lo que estaba pasando. Yo trataba de fingir que todo seguía igual, pero no era lo mismo. La conversación después de mi confesión fue corta, llena de silencios incómodos. El aire entre nosotros estaba cargado de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Mientras tanto, ella seguía en su mundo, aunque de alguna manera, algo en sus ojos me decía que también lo sentía, que había algo guardado que no estaba lista para verlo. Cada vez que la veía, me preguntaba si ella estaba sintiendo lo mismo, o si mi declaración había sido un error. ¿Había realmente hecho esto por miedo a perderla? ¿O era solo un impulso tonto, algo que se me ocurrió en un momento de desesperación? Me dolía pensar que lo que había hecho podría haber arruinado todo lo que habíamos construido. Al sábado siguiente, nos encontramos como siempre en el café, pero algo era diferente. La familiaridad ya no estaba ahí. Estábamos separados por algo invisible, como si cada uno estuviera esperando que el otro dijera lo que ninguno de los dos se atrevía a decir. Hola, ¿cómo te va? Bien, respondí, aunque ni yo me lo creía. Quería contarle lo que había estado pensando, pero las palabras se me quedaban atrapadas en la garganta. La vi mirar alrededor, distraída, como si buscara una excusa para no mirarme a los ojos. ¿Era que ella no sentía lo mismo por mí? ¿O acaso también sentía que había algo entre nosotros, que no podíamos ignorar más? En ese momento, sentí la necesidad de terminar con esa tensión entre nosotros. Me levanté decidido a no guardarme nada. Ya no podía seguir con esa espera que me comía los nervios, y me acerqué a ella, sin pensarlo, como si ya no pudiera vivir con la incertidumbre de no saber lo que pensaba. «Escúchame», comencé, pero ella me cortó antes que pudiera decir nada. No hace falta, ¿sí? Lo sé. Lo que pasó, lo que dijiste, ya lo sé. Pero, ¿y ahora qué? ¿De verdad querés saber lo que siento? ¿Lo que pienso? Me quedé en silencio. ¿Qué le iba a responder? ¿Qué podíamos hacer ahora que todo estaba tan claro y al mismo tiempo tan confuso? La verdad es que ni yo lo sabía. En ese momento nos miramos sin decirnos una sola palabra. La conexión que sentía, la que siempre había estado ahí, era más fuerte que nunca. Pero en algún lugar, en algún rincón de su mente, ella seguía dudando. Y yo también.